Gracias, Cris, por estar con nosotros. Bienvenido esta noche. Gracias, pastor. Wow. ¿Qué les puedo decir después de ya saben en Ciudad Juárez cómo se ha puesto la violencia, ¿verdad? Y llegó un hombre al ministerio público y ya estaba delante del juez y el juez le dice: a ver, tú dices que tu suegra se murió de envenenamiento. Sí, señor juez, yo juro que murió de envenenamiento. Entonces, ¿por qué viene tan golpeada? Es que no se quería tomar el veneno. Hoy en la tarde estábamos así por el centro de México y así en uno de esos edificios altos, como del 5º piso. Había una señora así colgando afuera de la ventana, agarrada así nomás del hilo, ¿verdad? De la persiana. Y adentro había un hombre con una escoba pegándole así, diciéndole: suéltese, desgraciada, suéltese, desgraciada. Y pasaron unos hombres abajo y empezaron a gritarle: ¡ey, no seas aprovechado, déjala! Y se asoma el hombre y dice: ¡es mi suegra! Y los dos hombres desde abajo empezaron a gritar: ¡suéltese, desgraciada, suéltese! Hoy le llovió a la suegra, ¿verdad? El pastor Enrique fue tan amable, nos permitió poner una mesa ahí afuera con materiales que queremos que puedan conseguir llevarse. Tenemos un nuevo CD y DVD de alabanza de hombre a hombre. ¿Alguien lo quiere? ¿Sí? Ahí les va. Tenemos un nuevo libro. Todo hombre cristiano necesita leer este libro, Lobos vestidos de ovejas. Usted consígalo y lléveselo a casa. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Tienen hijos? Necesitan leer este que les ayuda a aprender a ser buenos padres. Este es otro libro que tenemos. Bueno, tenemos varios ahí. Adolescentes, ¿cuántos jóvenes y adolescentes en casa? Extreme Kids. Tenemos la música Extreme Kids. Ya va. Ok, bueno, ahí hay otros materiales al rato ahí. Mañana viento más. Muy bien. ¿Qué palabra nos dio el pastor Rafael, verdad? Oh, nos desafió. Algunos vamos a tener que desmamificarnos, ¿verdad? Cortar ese cordón umbilical con nuestra madre. Sí, muy bien. Muy bien. Quiero hablarles hoy del señorío de Jesucristo en nuestra vida. ¿Cuántos decimos: Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿Ves? Muchas veces es muy fácil declararlo, gritarlo, decirlo, pero la Escritura nos dice que por nuestros hechos seremos conocidos. No es nomás por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Y Dios nos llama a establecer el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas. De hecho, cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, en la oración Él les enseñó a declarar: venga, ¿qué? Tu reino o tu gobierno, ¿verdad? Tu gobierno a mi vida, así como es en el cielo, así también en mi vida. Y establecemos el gobierno, el reino de Dios en nuestras vidas. Y Dios llama a que tú y yo establezcamos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Jesucristo tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Pero para ser Jesucristo el Señor de tu vida y de mi vida, Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Antes que cualquier otra cosa, Él tiene que ser primero. Antes que el deporte, antes que el trabajo, antes que nuestra esposa, antes que todo, tiene que ser Dios. Dios tiene que tener primer lugar en nuestra vida. Nos dice en Mateo 6:24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno o amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Jesucristo tiene que ser el único Señor
en nuestras vidas. No puede ser Dios y mi trabajo, Dios y mi carrera, Dios y mi dinero, mi casa, mi deporte. No, tiene que ser Dios el que está sentado en el trono de nuestras vidas, el que es el Señor de nuestras vidas. Y Él demanda primer lugar. En Mateo 6:33 nos dice: más buscad ¿qué? ¿Cuál lugar? Primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Dios tiene que ser lo primero, señores, en nuestras vidas. Eso es como tú y yo establecemos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Ponemos a Dios primero. Lo encontramos a través de todas las escrituras. Dios siempre demanda primer lugar en nuestras vidas. En Éxodo, el capítulo 13, verso 1 dice: entonces el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, me pertenecen. ¿A Dios qué le pertenece? El primero, el primer lugar, lo primero de mi vida, primer tiempo de mi vida, lo primero de todo lo que yo hago, Dios tiene que ser primero. Verso 12 de mismo Éxodo 13 dice: dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que posees, los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes, quebrarás su cerviz, y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. 16 veces encontramos aquí en las escrituras donde Dios demanda en tu vida y en mi vida. Dios demanda lo primero. Dios demanda lo primero. Lo primero. Él demanda lo primero en nuestras vidas. Cuando el ángel de la muerte pasa por Egipto y entró en la casa de cada familia egipcia, ¿cuál hijo moría? El primero, el primogénito. ¿Por qué? Porque a Dios le pertenece. Él tenía un derecho legal sobre el primogénito. Y luego dice la escritura, ¿verdad? Sí, le podemos dar el primero, pero dice: si era un animal inmundo, por ejemplo un asno que le servía al hombre campesino para trabajar su tierra, dice: ese lo puedes redimir, lo puedes comprar, pero tienes que en su lugar dar una oveja, un sacrificio. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Antes de que pase por allí el ángel de la muerte, cada familia de Israel toma un cordero, lo sacrifican, toman la sangre del cordero y lo ponen sobre el marco de la puerta de su casa. Y cuando pasó el ángel de la muerte, él veía la sangre y decía: ha sido ¿qué? Comprado, redimido, el primero. Y pasaba. Y ese es un cuadro tan hermoso de lo que Dios ha hecho en tu vida y mi vida. Tú y yo nacimos ¿en qué? En pecado. Tú y yo nacimos en pecado. Pero Dios dio ¿qué? Lo primero. Dio a su hijo primogénito en una cruz, sacrificado en una cruz por ti y por mí. Dios no demanda de ti, de mí, algo que Él no hace. Él demanda de nuestras vidas lo primero. Dios dio lo primero. Él no sacrificó, ¿verdad?, al ángel más debilucho que tenía, ¿verdad?, a un ángel cojo por ahí, ¿verdad?, inútil, a ese clávenlo en la cruz. No, Él dio ¿qué? Al primero, su hijo primogénito. Lo dio en sacrificio. Y por su sangre tú y yo somos redimidos, comprados. Es lo que significa.
Entonces, si tú y yo hemos sido, ¿cuántos aquí hombres han sido redimidos, comprados por la sangre? Entonces, si tú y yo hemos sido comprados por la sangre de Jesús, tú y yo ya no pertenecemos a nosotros mismos. ¿Se fijan? Tú y yo ya no pertenecemos a nosotros mismos. ¿A quién pertenecemos? A Dios. Tú y yo pertenecemos a Dios porque hemos sido comprados por un precio. Entonces mi vida no es mía. Yo no puedo decidir qué es lo que voy a hacer con mi vida, con mi tiempo, con mi familia, con mi dinero, con mi carrera, porque yo no pertenezco a mí mismo. Yo pertenezco ¿a quién? A Dios. Y el gobierno de Dios viene a mi vida y yo acepto ese gobierno, esa autoridad en mi vida. Entonces todo lo que yo soy, ¿a quién le pertenece? A Dios. Pertenece a Dios. Ahora Dios entonces viene y me dice: yo quiero lo primero de tu vida. Yo quiero lo primero. Yo quiero lo mejor de tuyo. Yo quiero dar lo primero. Tú y yo debemos de darle lo primero de nuestra vida, lo primero de nuestra semana. Los discípulos, ¿verdad? Desde la ley, siempre el día que se habían reunido para consagrar al Señor había sido ¿qué día? El sábado. El sábado era el día de reposo. Pero Jesucristo resucita ¿en cuál día? El domingo, el primer día. Y los discípulos entonces desde allí empezaron a reunirse ¿en qué día? El domingo, para darle a Dios el ¿qué? El primer día de la semana. Yo sé que algunos calendarios últimamente lo sacan y domingo es al último, pero no, señores, tú y yo sabemos que el domingo es el primer día de la semana, ¿verdad? Y por eso tú y yo, ¿verdad? Nos levantamos, ¿verdad? Espero, tú, ¿verdad? Te levantas y tú le dices a tu mujer: mujer, nos vamos a ir a la iglesia porque vamos a dedicarle el primer día de nuestra semana al Señor. Y le damos a Dios el primer día de nuestra semana. El primer día, el domingo, tú y yo vamos y lo dedicamos ¿a quién? A Dios. Primero. David declara que le daba al Señor lo primero de su día. Él nos dice en Salmo 63:1, dice: Dios, Dios mío, eres tú ¿de qué? De madrugada te buscaré. Estaba diciendo David: Dios, yo me voy a levantar y antes de salir corriendo al trabajo, antes de prender las noticias a ver lo último, ¿verdad? Antes de prender el radio, antes de empezar a hacer todo lo demás, yo voy a tomar un tiempo, Dios, para estar contigo. Yo quiero desafiarles, señores. Yo quiero desafiarles que empiecen ustedes cada día. Levántense unos 10, 15 minutos más temprano de lo normal y dedíquenle esos 10, 15 minutos, no para poder salir más rápido de la casa, no para ganarle al tráfico, sino para decir: Dios, estos 10, 15 minutos son para ti. No voy a prender la tele, no voy a hacer nada, sino sentarme, abrir mi Biblia y empezar a escucharte, empezar a adorarte, a hablar contigo, Dios. Y te doy lo primero de mi día. Y ponemos a Dios primero, antes que el trabajo, antes que los quehaceres, antes que todo lo demás. Ponemos a Dios primero. Primero en nuestro día, primero en nuestra semana. Establecemos un hábito en nuestras vidas de poner a Dios ¿qué? Y hablando de poner a Dios primero y hablando del señorío de Dios, el hermano Ralph dejó la bomba hasta el final. Pues yo ya les voy a dar la bomba. Se llama cartera, billetera. Esto también tenemos que poner a Dios primero. Tú y yo tenemos que poner a Dios primero en nuestras finanzas, en nuestro dinero. Dios tiene que ser primero. Vuelvo a donde iniciamos en Mateo.
El capítulo 6 dice: ninguno puede servir a dos señores. No puedes servir a Dios y tu trabajo, no puedes servir a Dios y el dinero. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Ves? El señorío de Jesucristo en nuestras vidas demanda de nuestro dinero. ¿Saben que Dios habla mucho del dinero? ¿Cuántos creen que la fe es importante? Claro que sí, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero solo hay como 500 versículos en la Biblia que nos hablan de la fe. ¿Cuántos creen que la oración es importante? Claro que sí, ¿verdad? Hay movimientos de oración y hacemos veladas de oración y tenemos, ¿verdad?, concentraciones de oración y es importante. Y Jesús nos enseña a orar. Jesús se apartaba para orar, pero también en la Biblia solo hay como 500 versículos que nos hablan de la oración. Ahora, ¿cuántos creen que el dinero es importante? ¿Quién invitó a este güerito? ¿Sabes que Dios habla mucho del dinero? Hay más de 2000 versículos en la Biblia donde Dios nos habla del dinero y del uso del dinero. ¿Sí? El dinero es importante para Dios. Ahora, no es porque en el cielo, ¿verdad?, tengan escasez. No es que ahorita Dios el Padre y Jesucristo están ay, si los hermanitos no empiezan a diezmar, se nos va a pagar el sol, no tenemos por qué pagar el recibo. No, Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata. No hay escasez en el cielo, no hay necesidad en el cielo. Pero ¿por qué es que entonces que Dios nos habla tanto del dinero? Porque Dios lo que quiere, tuyo y mío, escúchame, hombres, no es tanto nuestra cartera. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Dios dice: donde está nuestro, ahí está nuestro qué. Y Dios dice: si yo quiero agarrar el corazón de estos hombres, los tengo que agarrar de la cartera. Los tengo que agarrar de la cartera, porque allí es donde está su corazón. Y usted bien lo sabe. ¿Poco no? Usted se compra un coche nuevo, ¿verdad? Y usted ahí lo anda cuidando, ¿verdad? Se cuida dónde se estaciona y a ver si no se arriman mucho, que no me lo vayan a rayar, ¿verdad? Y usted ahí y luego usted sale y le pone una buena pulida. Su mujer lo está viendo y ¿cuándo me va a dar a mí una pulida así, verdad? Como allí está tu cartera, tu dinero, allí está tu ¿qué? Corazón. Tu corazón. Por eso Dios nos habla tanto del dinero. No es que Dios necesite de nuestro dinero, pero Dios quiere tomar el corazón cautivo tuyo y mío. Y para hacerlo, Él tiene que tomar esto. Él tiene que tomar la cartera nuestra. Quiere nuestro corazón. Por eso Él nos establece que tenemos que traerle a Dios lo primero. Por eso nos dice en Éxodo 23:19: traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. ¿A dónde? A la casa del Señor tu Dios. Escúchame, amigo. Tú y yo tenemos que ser fiel con Dios en la congregación donde nos congregamos. ¿Tú dónde te congregas? En esa congregación es donde tú vas a llevarle a Dios lo primero de tus finanzas,
lo primero de tus bienes, y allí es donde lo vas a entregar. En la iglesia donde tú te congregas, donde tú te encuentras, eso es donde tú lo llevas. Proverbios 3:9 nos dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Ves? Dios demanda lo primero. Dios no acepta nuestras limosnas. ¿Ves? Escúchenme, venimos con una cultura de limosnas, de limosneros. Venimos con una cultura de que llego a la iglesia y doy una limosna. Y tenemos una mente, perdónanos, que nos han metido a través de la cultura de la que venimos, que la iglesia nomás está para robar y saquear. Dios, Jesucristo, no está para robar y saquear. Jesucristo no necesita tu dinero. Tú y yo necesitamos la bendición de Dios. Cuando Dios manda al profeta Elías con la viuda de Sarepta, escúchame, ¿por qué no lo mandó con un hombre rico? Uno, porque el hombre rico no necesitaba. Lo mandó con una viuda, porque la viuda necesitaba de la bendición de Dios en su vida. Y tú y yo necesitamos la bendición de Dios en nuestra vida. El señorío, el gobierno. Entonces la manda con la viuda y llega con la viuda. ¿Se acuerdan la historia? Y le dice a la viuda que le traiga un vaso de agua, y ella le dice: está bien, se lo traigo. Y está yéndose y le dice: y tráigame un pan de comer. Y la señora ahí se detiene y le dice: perdóneme, le traigo el vaso de agua, pero el pan ni mangos. Solo me queda harina y aceite para hacer un bocado para mi hijo y para mí, y nos vamos a morir. No le traigo pan. Y Elías le dice a la mujer, fíjense, el gran hombre de Dios. Qué bueno que no fuimos Enrique, usted o yo, porque nos habían apedreado estos señores aquí. El gran hombre de Dios le dice a la mujer, no le dice: espérese, tranquila, ahorita oro y Dios va a mandar una vaca. No le dice el gran siervo de Dios: no se preocupe, ahorita yo le traigo una despensa. Gracias, esa es la palabra, siempre se me va. Una despensa. No. ¿Qué le dice este gran siervo de Dios? Tráigame a mí. ¿Qué? Tenemos que poner a quién primero. Y la mujer fue obediente. La mujer venció su temor, venció sus dudas, y le trajo a Elías de comer primero. Ya me la imagino a la viuda y al hijo nomás viéndolo ahí comer. Ay, y luego se le caía una migajita y ellos. Termina de comer Elías, y la mujer y el niño regresan a la casa, y había más harina, había más aceite, y se hicieron de comer ellos, y comieron, se alimentaron. Al día siguiente, adivina quién desayunó primero. ¿Quién? Digo, esa mujer no era tonta. Ella dijo: mientras yo pongo a Dios primero, Él me va a bendecir. Mientras yo pongo a Dios primero, yo le doy a este hombre de Dios primero, Dios me va a bendecir. Pero ves, Dios no necesitaba de esa viuda. Antes de ir con la viuda, el pobre Elías solo comía pan y agua. Antes de ir con la viuda, los cuervos le traían pan y carne. No era que Dios necesitaba a la viuda necesitaba de Dios. Escúchame, señores, tienen que romper en su mente: es que Dios quiere mi dinero, es que la iglesia quiere mi dinero. Es que Dios quiere bendecirte. Después de que se fue con la viuda, vemos a Elías que se encuentra, cuando está huyendo de Jezabel, encontramos que viene un ángel de Dios y le da de comer.
Entonces Dios no necesitaba de esa viuda, pero esa viuda sin Dios se muere de hambre. Tú y yo necesitamos poner a Dios primero en nuestra vida. Tú y yo necesitamos poner a Dios como el Señor de nuestra vida, de nuestras finanzas. Tenemos que poner a Dios primero. Cuando el pueblo de Israel entra en Jericó, a la tierra prometida, ¿cuál es la primera ciudad con la que se topan? Jericó. Es la primera ciudad. Y Dios les dice: todo lo que encuentren, todo el oro, toda la plata, todo lo que encuentran aquí en Jericó, me lo van a dedicar a mí. Todas las demás ciudades que conquistaron, todas, Dios no pidió nada de ninguna de las otras ciudades. Todas las demás ciudades Dios les dijo: es para ustedes. Quédense con todo el botín, quédense con todo lo que encuentren, es para ustedes. Pero la primera ciudad, Jericó, ¿era para quién? Para Dios. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Él tiene que ser el que gobierna en nuestras vidas, en cada área de nuestra vida. Y empieza con nuestras finanzas. Oh, yo veo tantos hombres reciben a Cristo, Dios los bendice, Dios los transforma, Dios los sana, Dios restaura sus matrimonios, pero cuando se bautizan, como que se bautizan así, ¿verdad? Nomás, todo entra al agua menos esto. No, Dios, no, la cartera no. Había un hombre llamado Acán, y cuando entran a Jericó, la primera ciudad, él ve oro, plata, ve unos vestidos lujosos y los toma para sí. Y piensa que nadie lo ve, nadie se va a dar cuenta. Pero Dios lo ve y trae maldición sobre Israel. De Jericó marchan al siguiente pueblo, se llamaba Ahí, y van y son derrotados. Hombres mueren, mujeres quedan viudas, jóvenes, niños, señoritas quedan huérfanos, porque un hombre no puso a Dios primero. No puso a Dios primero. Y el pueblo empieza a llorar y a clamar, y Dios le dice a Josué: deja de estar llorando y chillando, porque no te voy a escuchar las oraciones. El problema es que alguien me ha robado. Es lo que le pertenece a Dios. Si tú y yo lo tomamos, somos unos. Y si el pastor lo está haciendo, él es el jefe de la pandilla. Y Josué manda a llamar a todo el pueblo. Y Dios señala a Acán. Y lo toman a él, toman a su familia y lo sacan fuera del campamento, a él, a su esposa, a sus hijos, todas sus posesiones, y los apedrean a la muerte. Hombre, el juicio vino sobre toda la familia, porque el hombre de la casa, la cabeza de la casa, lo que nos hablaba el pastor Ralph hoy en esta noche, el hombre codició y no puso a Dios primero, y tomó de lo que le pertenecía a Dios y trajo maldición sobre su hogar.
¿Y cuántos de nosotros hombres estamos trayendo maldición cada semana sobre nuestra casa? Porque no ponemos a Dios primero en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestras finanzas. Vemos otro hombre que fue maldecido porque no puso a Dios primero. Se llama Caín. Encontramos en Génesis el capítulo 4. Dice: aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda. ¿Qué trajo? Díganlo conmigo. ¿Te trajo? Una ofrenda. Fíjense muy bien. Una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos. ¿Notan la diferencia? Caín, que trajo una ofrenda. Abel, que trajo primogénitos. Uno trajo de lo primero, de lo mejor. El otro trajo una ofrenda. Trajo una ofrenda. El otro trajo lo primero. Seguimos leyendo. Dice: y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha desmudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Por qué es que Dios se agradó con la ofrenda de Abel y no la de Caín? No es porque él trajo un sacrificio de animal y el otro trajo grano, porque en el Antiguo Testamento hay ofrendas de grano. No era lo que trajeron, sino era la calidad de lo que trajeron. ¿Ves? Uno trajo lo primero, el otro trajo lo que le dio la regalada gana. Vamos viendo, les voy a enseñar. La Biblia nos enseña el corazón de Caín en el libro de Judas, el versículo 11. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y ahora nos habla de su corazón de Caín. Dice: por lucro se lanzaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Nos habla aquí dos condiciones en el corazón de Caín: lucro y rebelión, avaricia y rebelión. Y por su avaricia y por su rebelión, Caín dijo: yo le traigo a Dios lo que me da la regalada gana, cuando a mí me da la regalada gana. Pero ves, Dios no acepta nuestra regalada gana. Dios solo acepta ¿qué? Lo primero. ¿Ves? No era ni la cantidad. Posiblemente Caín pudiera haber traído hasta más valor económico que lo que trajo Abel. No era la cantidad económica, no era lo que trajo el grano en vez de un sacrificio de animal. Era el corazón rebelde de Caín, que decía: yo le doy a Dios lo que yo quiero darle, y Él a mí no me va a decir lo que le doy. ¿Y cuántos hombres tenemos esa actitud? ¿Cuántos hombres de nosotros: a Dios yo le doy lo que quiero y a mí no me va a decir el pastor cuánto darle, a mí nadie me va a decir? No es el pastor, no soy yo, es lo que Dios dice que le demos. Dios demanda en nuestras vidas que le traigamos lo primero, que le traigamos lo primero. Tenemos que traerle lo primero, lo mejor.
había un hombre llamado Balaam. Parece que el hombre tenía un genuino don profético. Y el pueblo de Israel está pasando por el desierto y están por pasar por las tierras del rey Balac, y el rey Balac se asusta y él manda a llamar a Balaam. Le dice: Balaam, yo te pago, te doy una ofrendita para que maldigas a Israel. Y él dice: pues déjame orar a ver qué dice Dios. Y él ora y Dios le dice: no quiero que vayas. Pero entonces el rey Balac conocía el corazón de Balaam, y le dice: Balaam, te voy a dar una muy buena ofrenda si vienes a maldecirlos. Y Balaam le dice: perdón, no te entendí, vuelvo a preguntarle a Dios. Y él vuelve a preguntar y vuelve a preguntar hasta que Dios se harta y le dice: haz lo que te da la regalada gana. Y entonces Balaam se monta en su burro, primer burro de doble tracción, un burro montado en otro burro, y ahí va. Pero no hay ninguno de esos burros aquí, ¿verdad? Y ahí va. Y se le para enfrente un ángel de Dios. Y entonces el burro lo ve, el burro de 4 patas, porque el de 2 no ve nada. Y se tira en el camino, y el de 2 patas empieza a golpear al pobre burrito, y Dios le abre la boca, y el burrito de 4 patas empieza a hablar, y el de 2 patas se pone al tú por tú con el burro. Y el burro le dice: ¿por qué me pegas? Hay un ángel ahí enfrente, y si sigo caminando nos va a matar a los 2. Y el ángel le tiene que corregir la doctrina. Le dice: no, burrito, a ti te iba a dejar vivo, nomás al de 2 patas, ese sí me lo voy a echar. Ahora, así de bruto, mira lo bruto que era el burro este. Le dice: ay Dios, pues si no querías que fuera, nomás dímelo. Ahora, ¿cuántos de ustedes, de nosotros, señores, estamos: ay Dios, si quieres que dé el diezmo, nomás dímelo? Quieren que se les aparezca un ángel enfrente, cuando Dios en su palabra nos ha enseñado a dar el diezmo. En Malaquías es un libro que nos habla de regresar a Dios. Malaquías capítulo 1 nos habla de regresar en nuestra fe a Dios. Malaquías 2 nos habla de regresar en nuestra familia a Dios. Malaquías 3 nos habla de en nuestras finanzas regresar a Dios. Y Malaquías 4 nos habla de Dios regresar a nosotros. Ya me van a apagar el micrófono, ya se va, hermano. Ya no le gustó, se va a llevar la pila y todo. Malaquías, Dios nos dice, nos reta, nos desafía, dice: probadme ahora en esto. ¿Saben que el diezmo es una prueba de tu corazón y mi corazón? ¿Saben que el número 10 en la Biblia nos habla de prueba? ¿Cuántas plagas mandó Dios sobre Egipto para probar el corazón del faraón? 10. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios al pueblo de Israel para probar su corazón? Cuando Jesús cuenta la historia de las vírgenes y hablando de probar si son genuinamente salvas, ¿cuántas vírgenes eran? A través de la Biblia, y puedo darles más ejemplos, el 10 nos habla de pruebas. El diezmo es una prueba de nuestro corazón, de si tú y yo hemos hecho a Jesucristo genuinamente el Señor de nuestras vidas. Yo he estado en congresos de hombres y gritan y aleluya su nombre, quien vive, alábale, que no es de pan, bla, 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 bla. Y llega la ofrenda y
¿Cuántos de nosotros, señores, en nuestra, es que no estoy de acuerdo con el pastor, es que no me gusta esto, es que aquello, es que... Y echamos nuestro peso, nuestra limosna. El diezmo era antes de la ley. No me salgan con que es que el diezmo es del Antiguo Testamento, es bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. Pues ¿sabes qué? Bajo la gracia Dios demanda más. Jesús está hablando de la gracia y dice, la ley decía, no cometerás adulterio, pero yo ahora hablando bajo la gracia digo, el que voltea a ver a una mujer y adultera con ella en su corazón, ya cometió adulterio. Dice la ley, dice no matarás, pero yo digo bajo la gracia, el que dice a su hermano que es un necio, ¿verdad? Ya cometió el pecado. ¿Ves? La ley decía el 10%, la gracia, ¿saben qué? Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Tú y yo hemos sido comprados, redimidos por la sangre de Jesucristo. Tú y yo ya no pertenecemos a nosotros mismos. Y cuando Jesucristo te redimió, también redimió tu cartera. Y tu cartera le pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios. A Dios. Y el diezmo es una prueba de nuestro corazón. Ahora el diezmo, entiéndanme bien, no es solo el 10%. El diezmo, a ver, aquí vamos a ver. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno rebelde. 7, 8, 9, 10. Ok, tenemos 10 billetes de a 20 pesos. 10 billetes. Ok, entonces tú hiciste una chambita o algo y te dieron 200 pesos. Pobre, estás amolado, pero bueno. Pero vas a cambiar la situación, ¿verdad? Porque vas a poner a Dios primero. Entonces, ¿cuál de estos billetes es el diezmo? ¿Cuál es el diezmo? ¿Cualquiera? El primero, señores. El primero es el diezmo. Porque yo pongo a Dios, ¿qué? Buscad, ¿qué? Entre el reino de Dios. Dios dijo que le lleváramos a Él, ¿qué? Lo primero de los animales, lo primero de la cosecha, lo primero. Entonces me pagan mi sueldo, pum, ahí está. ¿Cuál le pertenece a Dios? Y si le doy a Dios lo primero, escúchame, Él bendice lo demás. Pero ves, si yo tomo lo primero y yo se lo doy, ¿verdad?, a la Comisión Federal de Electricidad para pagar mi recibo de luz, ¿la comisión me puede bendecir esto? Voy con la comisión, oiga, ¿me pueden bendecir esto? Oiga, por favor. No pueden. O pongo esto, ¿verdad?, para pagar a Nissan, ¿verdad?, por mi carrito, ¿verdad? Nissan, puedo ir con el señor de Nissan. Oiga, señor Nissan, me lo bendice, ¿verdad? ¿Cuál te lo bendice? Te lo va a quitar. Solo Dios puede bendecir lo demás, pero Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser primero. Entonces, lo primero. Ahora, ¿por qué? Porque también es una cosa de fe. ¿Ves? Yo no necesito fe. Pago el recibo de luz, pago el recibo de agua, pago el recibo de gas, ¿verdad?, pago la colegiatura de los niños, compro la ropa, compro el mandado, ¿verdad?, pago el teléfono, pago esto, pago aquello, ¿verdad? Y le digo, mira Dios, te rayaste. Ahí está el diezmo. Pero ya no me queda nada y la bendición de Dios viene sobre nada. Y aunque Dios me lo multiplique, nada multiplicado al 100% es ¿cuánto? Pero si yo pongo a Dios primero, yo no sé si me va a alcanzar. Ahora yo estoy caminando en, y Dios se agrada con la fe. Y Dios dice, me
¿me vas a confiar en mí? Yo voy a suplir, yo voy a proveer, yo te voy a bendecir. Pero escúchame, amigo, tú y yo no damos a Dios para que Él nos dé, aunque es un principio y una promesa de Dios. Pero yo no le doy a Dios porque Él me va a dar. Yo le doy a Dios porque Él es el Señor de mi vida. Yo le doy a Dios. ¿Ves? No, esto no es un sistema de pirámide, ¿verdad? Todos nos vamos a hacer ricos, ¿verdad? No. Esto es: Dios, tú eres el Señor de mi vida. Ya, compadre, ¿estaba mejor aquella prédica o qué? Yo doy porque Dios es Dios. Yo doy porque Él es el Señor de mi vida. Yo doy porque yo lo honro a Él. Yo doy por esas razones. Y la bendición viene. Oh, claro que sí viene. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido en mi vida personal. Ponemos a Dios primero y Él te va a bendecir. Oh, sí. Pero no doy porque quiero que Dios me bendiga. Yo doy porque Dios es el Señor de mi vida. Es el Rey de mi vida. Y yo pongo a Dios primero. Antes de que cualquier otra cosa, es Dios. Pero ves, esto le pertenece a Dios. Y si yo tomo esto, yo soy un ladrón. Y en vez de venir bendición sobre mi vida, viene maldición sobre mi vida. Sí. Romanos 11:16, ya me queda un minuto. Romanos 11:16 dice: si el primer pedazo de la masa, el primer pedazo, es santo, también lo es toda la masa. Si esto se lo entrego a Dios, todo esto está bendecido. Sí, ahí lo pueden ver. También se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son, ¿qué? Las ramas. Ahora, ¿dónde lo hacemos? En la casa de Dios, donde tú te congregas. Escúchame, Dios demanda lo primero, que tú y yo lo llevemos a su casa, para que haya alimento en la casa, alimento espiritual, que tú recibas la palabra. Esto va a la casa de Dios. Dice: es que yo quiero dar a los huérfanos y yo quiero dar a las viudas. La Biblia nos habla de eso, sí, pero no te hagas generoso con dinero ajeno. Este no es tuyo. Esto no es tuyo para que tú lo agarres, ¿verdad? Y tú digas: bueno, yo voy a dar de mi diezmo, ¿verdad? Ya lo hicieron de plástico, no los puedo romper. Dios tiene que ser nuestro diezmo de plástico, ¿verdad? Pero queremos tomarlo y esto lo doy a las viudas, esto lo doy a los huérfanitos, ay, qué lindo. Esto lo doy a la tele cristiana, ¿verdad? Y esto lo doy a este ministerio, ¿verdad? ¿Ya? Y bueno, y este poquito se lo doy a mi iglesia. Esto es lo que tú das en la casa. Y si tú quieres y debes de ser generoso y debes de dar a misiones, lo haces con el dinero tuyo, no con el de Dios. Tú y yo no tenemos el derecho de decidir qué hace Dios con su dinero. Pero esto, Dios me dice: ok, voy a ayudar acá y voy a ayudar allá. Pero esto va a la congregación donde tú te congregas, cada semana, cada domingo, donde
donde Dios te está ministrando a ti y a tu familia. Señores, inclinen sus rostros. Permítanme declarar una bendición sobre sus vidas. Señor, hoy queremos hacerte a ti el Señor de nuestras vidas. Queremos que tú gobiernes en nuestras vidas. Queremos ponerte a ti primero. Primero en nuestro día, primero en nuestra semana y primero, oh Dios, en nuestras finanzas. Señor, a partir de hoy queremos ser obedientes a ti y a tu palabra. Cada semana, cada quincena, cada vez que nos pagan, llevándolo primero, Dios, a la casa tuya, para que haya alimento, Señor, en tu casa. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie esta noche. Y sabes, hace 2 semanas escuché algo que nunca en mi vida había escuchado.